A continuación voy a presentarles el trabajo titulado Análisis de las competencias necesarias en el mercado laboral actual dentro del sector tecnológico tras la irrupción de las inteligencias artificiales generativas. Este trabajo ha sido elaborado por mi compañero David Mesa García de Redca Ingeniería del Software y trabajador como jefe de equipo, jefe de proyecto y consultor estratégico. Y por mí, doctora Silvia Rodríguez Alonso y personal docente e investigador del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. A continuación abordaremos la siguiente agenda estructurada en un primer momento en una introducción breve y la justificación del para qué de este trabajo, siguiendo de los objetivos que con él se pretenden abordar, especificando el método seguido para su realización. A continuación presentaremos los resultados estructurados en las 4 categorías del DAFO: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y finalmente presentaremos unas breves conclusiones. Es incuestionable que la irrupción de las inteligencias artificiales generativas en la sociedad han permeado en todas las diferentes esferas de nuestras vidas, a través de, por ejemplo, haciendo consultas cotidianas en cualquier conversación insustancial o intrascendente, hasta dándole respuestas a demandas laborales que en algunas ocasiones llegan a ser tremendamente complejas. Por tanto, esto ha modificado la manera en la que accedemos al conocimiento y, de esta forma, también tendrá un impacto en la manera en la que aprendemos. Esto nos permite definir el contexto que estamos viviendo como un escenario de cambios efervescentes, donde estos avances tecnológicos también están interseccionando o confluyendo con un momento de auge de nuevas metodologías activas y participativas. Como decíamos, esta intersección entre lo educativo y lo tecnológico genera un contexto que es idóneo para fomentar la innovación, y esto es importante tenerlo en cuenta en cualquier etapa educativa, pero creemos que es especialmente relevante y significativo en el contexto universitario, dado que es el puente que permite el acceso al mercado laboral en este tipo de profesiones y concretamente en el sector tecnológico. Ahora bien, este análisis pretendemos hacerlo poniendo sobre la mesa el valor y la importancia de la responsabilidad ética en estos procesos. Nos preguntamos qué sentido tendría aunar estos esfuerzos si los resultados que se pudieran desprender de este tipo de trabajo no dieran respuesta a las necesidades reales del mercado laboral. Con ello, este trabajo pretende sumar un pequeño esfuerzo a generar una ruptura de esa desconexión que tradicional históricamente ha habido entre la universidad y la sociedad. Para ello, ponemos sobre la mesa el objetivo general de explorar el impacto que ha tenido la reciente incorporación de las inteligencias artificiales generativas como herramientas de trabajo dentro del propio sector tecnológico. Para ello, abordaremos también 2 objetivos específicos. De una parte, comprender cómo se han transformado la manera en la que los diferentes perfiles desempeñan sus funciones dentro de estas empresas, y de otro lado, analizar también las competencias que dichas empresas requieren o solicitan para que estos roles ejecuten su papel. Para su realización hemos seguido el siguiente método. Se trata de una exploración interdisciplinaria desde una perspectiva dialógica. Esto quiere decir que a través de un proceso iterativo de diálogo constante entre mi compañero y yo, representando cada uno de nosotros a las 2 voces principales que queremos unir en este trabajo, la academia y la práctica profesional, permitiendo entrelazar nuestras diferentes perspectivas y visiones de una manera argumental, ordenada y analizada. Esto es definido por diferentes metodólogos y metodólogas como una indagación colaborativa desde un prisma reflexivo, permitiendo realizar o dibujar una radiografía de las necesidades actuales del mercado laboral a modo de cartografía de esta realidad. ¿Cómo hemos estructurado la información y los datos que se han ido desprendiendo de este procedimiento? Pues a través de una estructura DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Este DAFO es conocido habitualmente como un método analítico y no solo descriptivo, utilizado como herramienta para organizar el pensamiento estratégico. Además, queremos resaltar que en este trabajo, para su desarrollo, hemos utilizado un análisis al estilo narrativo, es decir, profundizando, ahondando y argumentando cada una de las ideas que de aquí se van a desprender. Como resultados, a continuación, mi compañero va a presentarles los 3 elementos más relevantes que hemos identificado en cada una de estas 4 categorías. En primer lugar,
del análisis en profundidad y basado en la experiencia sobre la explotación de las diferentes posibilidades que brindan las inteligencias artificiales generativas en el sector tecnológico y las actividades relacionadas con el análisis y desarrollo de aplicaciones de software, se ha identificado como una debilidad la existencia de ciertas resistencias al cambio y a la adopción de determinados tipos de tecnología. Ha de entenderse que los perfiles y áreas de conocimiento que envuelven estas actividades es heterogéneo. Algunos de estos perfiles tienen un fuerte enfoque hacia el negocio y, a pesar de tener una relativa base formativa tecnológica, consideran que estas herramientas aún no son capaces de presentarles lo que buscan con el grado de concreción que persiguen y la profundidad que necesitan. De igual manera, se han detectado lagunas formativas relevantes relacionadas con el uso de la inteligencia artificial, que se ven agudizadas cuando el contenido de estas debe ser avanzado y orientado a un objetivo técnico específico. Esta carencia se caracteriza no tanto por el volumen de actividades formativas, dado que actualmente se encuentran numerosas ofertas, sino por su calidad, profundidad y especificidad. La última de las debilidades detectadas es una creciente falta de pensamiento crítico. Esto se traduce en la aceptación en su día a día de patrones de pensamiento relativamente estandarizados y respuestas generalistas no cuestionadas y no sometidas a una evaluación crítica. Esta situación manifiesta un exceso de confianza en las inteligencias artificiales generativas sustentadas posiblemente en elementos como la comodidad, la necesidad de rapidez de entrega o sencillamente la dejadez. En primer lugar, debe señalarse que históricamente ha existido un debate en torno a la utilización lícita y ética de la información personal expuesta en las diferentes redes y entornos tecnológicos. Por ello, el respeto a la privacidad, el cumplimiento de los marcos legislativos y la utilización ética se erige como una de las principales amenazas que se agrava tras la irrupción de las inteligencias artificiales generativas. En la era de la digitalización, se siguen dando con frecuencia inconsistencias en la regulación y lagunas legales que afectan al manejo de grandes volúmenes de datos. Los datos, sujetos a todo tipo de normativas de utilización y respeto a la privacidad, son la esencia de toda actividad tecnológica moderna. En el nuevo contexto de las inteligencias artificiales generativas, se presenta una situación continuista para esta problemática, pero complejizando aún más el debate debido a sus características y posibilidades únicas. En segundo lugar, otra de las amenazas a tener en mente es la potencial dependencia tecnológica que podría llegar a crearse, entendiendo esta como la aparición de dinámicas laborales en las que, debido al uso constante y automatizado de este tipo de herramientas, con objeto de facilitar el día a día de los diferentes roles, llegan al punto de encontrarse con dificultades para desarrollar su actividad si no tienen acceso a ella. En tercer y último lugar, se señala una amenaza que, no siendo quizá tan obvia, tiene una probabilidad de ocurrencia alta y su impacto, en caso de darse, podría desestabilizar el desarrollo de la actividad profesional. Se trata del desacompasamiento de los miembros de los equipos de trabajo, derivados de las diferentes realidades, situaciones, predisposiciones o intereses que se presentan cuando los equipos son multidisciplinares y multigeneracionales. Esto plantea diferentes ritmos de aprendizaje y adaptación. Con la utilización de las inteligencias artificiales generativas, la primera de las fortalezas detectadas es el incremento inmediato y directo de la productividad. En este sentido, hablamos de la capacidad de desarrollo inmediato de estructuras de trabajo base, la posibilidad de acometer tareas mecánicas y repetitivas de una manera sencilla o la posibilidad de encontrar ayuda inmediata para superar un posible punto de bloqueo. Sin mucho esfuerzo, guiando adecuadamente la conversación con las inteligencias artificiales generativas, es posible encontrar vías que simplifiquen sobremanera estas actividades, reduciendo notablemente el tiempo invertido en ellas. La segunda de las fortalezas detectadas gira en torno a la facilitación de la comprensión de elementos complejos. Hablamos de las distintas situaciones que un profesional del sector debe negociar con relativa frecuencia y que, bajo un paradigma de trabajo tradicional, plantean una dificultad elevada. Esta fortaleza surge exclusiva y genuinamente bajo el paraguas de la inteligencia artificial generativa, posibilitando solicitar a demanda y de forma inmediata la explicación detallada de una situación, por ejemplo, un error o una porción específica de código. En último lugar, destacamos como fortaleza la liberación de carga de trabajo. Es habitual al hablar o intercambiar opiniones con personas que desarrollan su actividad en el ámbito tecnológico encontrar con opiniones sobre lo denso que puede llegar a ser el llevar a cabo un proyecto de software de inicio a fin. Existe una gran cantidad de marcos metodológicos, metodologías, guías o buenas prácticas, cada una con sus virtudes y sus defectos. Sin embargo,
Independientemente de cuál se decida aplicar, todas tienen elementos comunes o de similar naturaleza. Hablamos de documentación precisa, de guías de programación en un lenguaje u otro, de cómo se deben llevar a cabo las presentaciones y los materiales a generar. El uso de la inteligencia artificial generativa libera a los profesionales de las tareas relacionadas con estos cumplimientos normativos. La primera de las oportunidades detectadas es la capacidad de invertir en la construcción de frameworks de pruebas generados automáticamente y específicos para cada proyecto. Actualmente, la deuda técnica de los proyectos es elevada, es decir, todo aquello que gira alrededor de la ejecución de pruebas y validación de resultados presenta una cobertura insuficiente. La utilización de las inteligencias artificiales generativas podría facilitar y acelerar la construcción de estos marcos de trabajo, además de controlar los costes asociados. La segunda de las oportunidades detectadas es la posibilidad para las empresas de posicionarse en el sector tecnológico y generar valores diferenciadores respecto a la competencia. La situación incipiente de las tecnologías relacionadas con las inteligencias artificiales generativas pone sobre la mesa un contexto ideal para invertir en ellas, para profundizar en su utilización y generar nuevas líneas de trabajo que las posicione como referentes en una actividad concreta o consiga evolucionar procesos o actividades internas a nuevos niveles de excelencia. En último lugar, con la utilización de las inteligencias artificiales generativas en el entorno empresarial surge una oportunidad para mejorar la comprensión de lo implementado por parte de los destinatarios de los desarrollos e incrementar su involucración en el proceso generando un lenguaje común. De esta manera, se les hace partícipes de una forma profunda en todo el ciclo de vida de desarrollo de software. En conclusión, tras todo el análisis DAFO realizado, surgen una serie de interrogantes sobre cómo dar respuesta a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades detectadas. En primer término, ¿qué es lo que debemos enseñar para aprender a movernos en este nuevo paradigma tecnológico que aún está en fases tempranas de su desarrollo? ¿Cómo deben enseñarse esos contenidos curriculares? ¿Cómo deben potenciarse esas competencias, puesto que a nivel metodológico la vía que se utilice o explore puede ser determinante? En último lugar, debemos hacer especial hincapié en para qué se deben llevar a cabo estas acciones y mantener la mirada en el medio o largo plazo para asegurar que los saberes que hoy se compartan tendrán validez más allá del futuro inmediato. Ante todas estas cuestiones que se plantean, es ahora la universidad la que tiene el reto y la responsabilidad de dar respuesta, y exploraremos estas vías y posibilidades en un siguiente trabajo. Muchas gracias por su atención.